Gracias, señor presidente. Con los buenos días para la mesa directiva, para todos los diputados y diputadas de la Asamblea Departamental de Antioquia, para el doctor Adolfo León Palacio, secretario de Hacienda del Gobierno Departamental, para los periodistas y todos los que nos acompañan en el recinto. Yo creo que con esta ordenanza, la primera ordenanza que presenta el doctor Luis Pérez Gutiérrez, por medio de la Secretaría de Hacienda, pues damos inicio ya a lo que le corresponde a esta asamblea como una función principal, y es debatir y aprobar o rechazar las ordenanzas que presenta el gobierno, en este caso el gobierno del doctor Luis Pérez Gutiérrez. Para nosotros realmente es una ordenanza muy positiva. Al ser la primera ordenanza presentada, es una ordenanza que va a beneficiar a los antioqueños, porque tiene que ver con un tema que antes de entrar a exponer la ordenanza, quiero ambientarlo también para que los diputados conozcan lo que ha venido sucediendo con la situación del impuesto de carros y motos, no solamente en Antioquia, sino en Colombia. Y quiero referirme a dos artículos de prensa. El primer artículo de prensa publicado en el periódico El Colombiano el día 2 de febrero del presente año. En este artículo se menciona lo siguiente: el departamento recaudó 115.000 millones de pesos por impuesto de vehículos en el año 2015, un monto inferior al de 2014, cuando logró recaudar 121.000 millones de pesos. La meta era recaudar 160.000 millones de pesos el año pasado y, vuelvo y repito, se recaudaron 115.000 millones de pesos. Es decir, una disminución en el recaudo del impuesto de vehículos, carros y motos en relación con lo que había percibido el gobierno departamental en el año inmediatamente anterior, es decir, en el año 2014. Quiero también mencionar un artículo del periódico El Tiempo del 3 de febrero del año 2016. Y lo quiero mencionar porque existe una idea generalizada de que este es un problema que puede ser ocasionado o que ha sido generado por el gobierno departamental. Y en este artículo se da un debate que, según lo que se expresa, va a llevar a un gran debate en la Cámara de Representantes, porque hay una empresa de Manizales que fue la que se quedó lógicamente con el contrato para actualizar los avalúos de los vehículos en Colombia. Una empresa que fue creada el 6 de febrero del año 2002 y que lógicamente en su objeto principal, inicial, no tenía para nada dentro de sus actividades realizar este tipo de avalúos o de actualización de avalúos del valor de los vehículos en Colombia. Pero modificaron lógicamente ese objeto social, las actividades, y luego, como empresa única en el país, se quedaron con este contrato. Y lógicamente mencionan una cantidad de situaciones que tienen que ser objeto de investigación y de debate en el Congreso de la República, al Ministerio de Transporte. Pero esas situaciones de esa empresa y todo lo que ha venido pasando en el país le han traído unas dificultades muy grandes a nuestro departamento, al departamento de Antioquia. Y nos preocupa mucho que la resolución 5358 del 30 de noviembre del 2015 pueda tener afectación en la liquidación del impuesto de vehículos y en otros tributos, como el impuesto de renta y al patrimonio, porque hay avalúos ahí que se han duplicado, se han triplicado,
y eso afecta directamente el pago de impuestos. El avalúo de los vehículos, que el avalúo de los vehículos tenga un incremento de hasta el 30% en modelos de 1995 y hasta el 30 y el 40% en modelos del 2012 al 2014. Esto es un aumento drástico que nadie esperaba en Colombia ni en Antioquia, y que lo menciono lógicamente porque esto está afectando las finanzas de nuestro departamento. Yo conversaba con el doctor Adolfo León y el recaudo no es igual. La gente no quiere pagar el impuesto de vehículos porque está esperando también una decisión a nivel nacional de si es posible revertir esta medida o si el gobierno nacional va a tomar alguna decisión en relación con esa resolución 5358 del 30 de noviembre del 2015. Además, yo creo que esto le llama mucho la atención también a nuestro amigo diputado Hernán Torres, que existe una sentencia del Consejo de Estado que establece que la depreciación atiende a la necesidad de reconocer racionalmente y en forma sistemática el costo del activo, y con ello se logra distribuir el costo del bien durante el tiempo de vida útil con un valor proporcional en el cual se reconoce su desgaste. Es imposible que un vehículo que tenga un avalúo, un vehículo de 1995, con el tiempo no se deprecie, sino que por el contrario se triplique o se duplique el avalúo inicial. Eso no tiene ningún asiento ni jurídico, porque acabo de decir que hasta el Consejo de Estado se pronunció, ni ningún asiento desde el punto de vista contable, que un vehículo en Colombia con el tiempo vaya ganando valor. Yo realmente no lo conozco. Y esto es una situación que ha sido debatida y que, vuelvo y repito, en la Cámara de Representantes se va a tocar. Pero bueno, aparte de todo lo que acabo de mencionar, del periódico El Colombiano, del periódico El Tiempo, del debate público, de la resolución nacional, de todo lo que ha venido pasando, pues nos centramos entonces, en definitiva, en que esto ha afectado las finanzas del gobierno departamental. Una decisión tomada en esta asamblea, además porque no es iniciativa de la asamblea. Este tipo de ordenanzas tienen que ser iniciativa del Ejecutivo porque afectan directamente el presupuesto. Cuando una ordenanza afecta directamente los ingresos o los egresos del presupuesto departamental, tiene que tener lógicamente iniciativa del Ejecutivo y tiene que tener una viabilidad fiscal. El año pasado el descuento por pronto pago no fue del 10%. Todos los que pagaron el impuesto de vehículos tuvieron la posibilidad de acogerse a un descuento por pronto pago del 7%, no del 10%, sino del 7%. Y acá voy a mencionar una cifra que también es la base para nosotros, el primer debate desde la comisión, darle vía libre a esta ordenanza y traerla lógicamente a plenaria. En el año 2014 se hizo la aplicación de una ordenanza que permitía el 10% de descuento y se recaudaron 152 mil millones de pesos. Se logró un 92% de lo proyectado en el 2014. Luego para el 2015 ya el descuento no era del 10 sino del 7 y el recaudo ya no fue de 152 mil millones sino de 145 mil millones de pesos. Es decir que el bajar el descuento del 10 al 7 afectó directamente también el recaudo. Entonces nos vemos en una posición, primera posición, lo que está pasando con el gobierno nacional y la resolución, y segunda, que si seguimos con el 7%, pues no se va lógicamente a estimular al pago de ese impuesto y el recaudo va a ser inclusive menor al del año pasado y eso va a afectar la inversión social del departamento. Yo quiero dejar claridad para los diputados que la ley 488 de 1998, lógicamente, creó el impuesto sobre vehículos automotores, cuya administración y control se encuentra en cabeza
de los departamentos. Pero la ordenanza 62 del 2014, mediante la cual se adopta el Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia, estableció el marco normativo de tal gravamen. Y en el artículo 171 dispuso expresamente que la Asamblea Departamental, mediante ordenanza, estaría encargada de establecer el calendario tributario del impuesto, indicando las fechas límite para su declaración y pago. Además, se dieron facultades para que en esa misma ordenanza se establecieran descuentos por pronto pago, es decir, que mediante una ordenanza aprobada acá se establece el porcentaje de descuento, además respaldado en el Estatuto Tributario del Departamento de Antioquia, Estatuto de Rentas del Departamento, y además respaldado por la Constitución Política y por la Ley 488 del 98. Es decir, el marco normativo está pleno y es la Asamblea la que tiene la facultad, previa presentación de una ordenanza del Ejecutivo, de aprobar ese descuento. Lo que no podemos es aumentarlo. Si el Ejecutivo plantea un descuento del 10, nosotros no podemos aquí aprobar ni el 11, ni el 12, ni el 13, porque lógicamente hay una viabilidad fiscal, financiera, con ese tope del 10%, y eso es lo que vamos a debatir. Sí podríamos disminuirlo, pero aumentarlo no. Hasta el 10%. Quiero también mencionar que históricamente el 62% de los contribuyentes de este impuesto pagan antes de finalizar el mes de marzo. Es decir, que un 62% de los contribuyentes lógicamente harían uso de este beneficio del 10%, y es un porcentaje bastante elevado. Solo un 38% pagan en fechas posteriores, y algunos con sanciones y todo lo demás que trae la norma. Pero estaríamos beneficiando un 62%, que es un porcentaje bastante elevado en el pago de este impuesto. ¿Qué espera el departamento recaudar después de esta ordenanza? Espera recaudar la suma de 98.394 millones, correspondientes al 62% de contribuyentes que pagarían vigencia actual en el 2016. Lógicamente, realizado este descuento implica un costo que es lo que llama un costo-beneficio. Se deja de percibir, pero se tiene un mayor recaudo en las finanzas y se estimula también el pronto pago. Se dejaría de recibir 10.933 millones de pesos, equivalente a un 6.6% del valor esperado. Todos los diputados tienen estas cifras. A mí me corresponde, lógicamente, decirlas acá para que quede constancia de que tenemos una base financiera y jurídica para aprobar esto. Quiero decir que los diputados que estudiamos, lógicamente, esta ordenanza, este proyecto de ordenanza, antes de darle debate acá en la plenaria, es el doctor Rodrigo Mendoza, quien es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en la cual fue debatido el primer debate, doctor Juan Esteban Villegas Aristizábal, el doctor Jorge Iván Restrepo, el doctor Jorge Honorio Arroyave Soto y lógicamente quien les habla, el ponente, Braulio Espinosa. La ponencia, señor presidente y honorables diputados, es una ponencia positiva. La cartera, lo que tiene el departamento por tarea para recuperar. En este impuesto, el departamento tiene una cartera que asciende a los 170.000 millones de pesos. Eso es una cifra bastante elevada. Nosotros en la comisión le solicitamos al doctor Adolfo León que iniciaran todas las estrategias pertinentes de cobro persuasivo y cobro coactivo, porque además es una responsabilidad del Ejecutivo. Pero también la zanahoria del garrote, no se puede dar garrote sin sacar previamente toda la estrategia de beneficios para que se acojan y se pongan al día en este impuesto. Entonces, dar una etapa prudente con un 10%, y lo decía muy bien el doctor Jorge Honorio, pues bueno, vemos la zanahoria y después el garrote. Entonces, aquí está
una ordenanza que beneficia a los antioqueños, que permite un alivio tributario en este tema. Y tengo que leerlo porque además es un requisito de ley, que para poder aprobar este tipo de proyectos de ordenanza que se presentan en la corporación, se tenga una viabilidad financiera. El 15 de enero del presente año, el doctor Robinson Alonso Rivera Correa, profesional universitario de rentas departamentales de la Secretaría de Hacienda, nos da la viabilidad financiera al proyecto de ordenanza por el medio del cual se modifica la ordenanza 22 del 15 de diciembre del 2015. Y termino con un párrafo que es lo que realmente nos interesa a nosotros para tener tranquilidad. La aplicación de esta ordenanza se contempló en las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo 2016-2025 y no afecta a los indicadores de ley 617 de 2000, 358 de 1997 y 819 de 2003, tal como se ve en el archivo a este proyecto de ordenanza. Entonces, se cumple con todo. Quiero hacer un recuento histórico de manera breve. En el año 2010, la ordenanza número 21 se aprobó en esta corporación para permitir un 10% de descuento en este impuesto por pronto pago. En el año 2011 se aprobó la ordenanza 26, en la cual en el 2012 se permitía también un descuento del 10%. En el año 2012 la ordenanza 40, para que en el año 2013 se permitiera un 10%. En el año 2013 se aprobó la ordenanza 59 y se aprobó una ordenanza adicional, la 69, que permitía un 5% inclusive, adicional al 10%, que permitía un 5% adicional si al 31 de diciembre de 2013 se encontraba al día en impuestos. Es decir, que era premiar a los puntuales, que me parece muy bien, porque siempre y en ocasiones se aprueban descuentos para beneficiar a aquellos que son morosos, pero en el 2013 se aprobó inclusive para premiar a los puntuales. En el 2014 se aprobó la ordenanza 55 para que en el 2015 se permitiera un descuento del 7% y ahí se vino a pique el recaudo con las cifras que yo mencioné y que también han mencionado los medios de comunicación. Y en el año 2015 se aprueba para este año una ordenanza que es la 22, que es la que estamos proponiendo que se modifique, que si no lo corregimos, pues nos va a pasar lo mismo del año anterior, y es que las finanzas se van a ver afectadas por un recaudo inferior. El artículo primero de esta ordenanza, que es la ordenanza 01, dice, el artículo primero de la ordenanza 22 del 15 de diciembre quedará así. En el artículo primero, el numeral A, los contribuyentes que declaren y paguen el impuesto correspondiente al periodo gravable 2016 a partir de la entrada en vigencia de esta ordenanza y el 18 de marzo del 2016, incluidas ambas fechas, tendrán un descuento del 10% sobre el valor del impuesto liquidado. Eso es lo que se cambiaría en la ordenanza 22 del año anterior y quedaría, como lo acabo de leer, modificado por la ordenanza 01 del año 2016. Señor presidente, honorables diputados, presidente también de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, creo que hemos realizado la exposición de lo que se propone con esta ordenanza. Hemos hecho un panorama nacional, departamental, un análisis jurídico, financiero, y le solicito entonces que se abra el debate para la posterior votación de esta ordenanza, señor presidente. Muchísimas gracias por el uso de la palabra.